Saludos a todos y a todas. Qué bueno vernos una vez más. Qué bueno encontrarnos a través de esta plataforma de Habla Claro. Hoy sí que estamos ready. Estamos con las manos en el arado, las manos en el fuego. Y tengo una buena compañía hoy. Tengo aquí a nuestro hermano y amigo Javier Bermúdez Reverón, el Mascaracachimba. La última vez nos encontramos con otros y otras que han hablado aquí en Hablando Claro y damos las gracias por cada uno de ellos. Pero hoy tenemos un tema sabroso, bueno y candente. Y si no nos sigue, si no nos has seguido todavía, mira, nos puedes encontrar a través de YouTube como Habla Claro, a través de Facebook como Habla Claro y a través de Instagram como Habla Claro 787. Así que estamos listos y listas para tener un nuevo encuentro. Así que te doy la bienvenida, Javier. ¿Cómo estás? Ari, estoy muy bien, gracias a Dios. ¿Y cómo te encuentras hoy? ¿Qué ha pasado? Pues mira, estoy emocionado por estar aquí hablando claro. Hablando Claro, eso es. Esto es una plataforma dirigida a la educación, a traer temas controversiales que a veces desde una plataforma, un púlpito o un lugar público no tenemos el tiempo suficiente. Claro. Y utilizamos este medio para hablar desde otra perspectiva, como dicen por ahí, a calzón quitado. Nos gustan los temas candentes. y discutirlo desde la perspectiva de la fe, dándole razón, obviamente dirigido por el Espíritu de Dios, porque sin Él nada y con Él todo. Amén. Amén. Mira, Javier, hoy tenemos un tema bueno. Pero antes de comenzar el tema que vamos a discutir, habla un poco de ti para que la gente te conozca. Perfecto. Para los que no me conozcan, mi nombre es Javier Bermúdez Reverón. Ya Larry me presentó. Básicamente soy un apasionado de la educación. Toda mi vida, mis estudios profesionales han ido dirigidos a ese campo. Desde los 21 años estoy en el salón. Mayormente trabajo con estudiantes de escuela intermedia, superior, escuela elemental en Estados Unidos, en Puerto Rico. Actualmente estoy como director escolar en una escuela intermedia, secundaria. Así que todo lo que tiene que ver con educarnos, con prepararnos, tanto en el plano, ¿verdad?, de la educación secular, pudiéramos decir, como en la escuela, en la iglesia, pues también pues me interesa mucho. Sí, y por ahí es que va la línea sobre la educación, de eso que vamos a discutir hoy, sobre la educación en nuestras comunidades de fe, ¿verdad? Y cómo es que esto se ha manejado y más o menos cuáles son tu educación, tu formación educativa. Pues bachillerato en educación secundaria en historia, maestría en liderazgo educativo en área urbana. También en currículo, estudios sociales, de quinto grado a cuarto año, estudios doctorales en gerencia de liderazgo educativo en curso. Así que... Gloria a Dios, gloria a Dios. Pronto con la ayuda del Señor. Eso es. Estamos listos. Así que eso es bueno porque le da un poquito de peso a esto, pero sobre todas las cosas, yo creo que lo que más peso le da es tu pasión, lo que tú has hecho por múltiples años, que a mí me consta, todo lo que tú has hecho, todo lo que tú has trabajado, los grupos que tú has trabajado, los públicos que has trabajado y actualmente como trabajas en una escuela muy reconocida en Puerto Rico como director de escuela a nivel intermedio, ¿hay? Intermedio y secundario. Okay. De 7 a 12. De 7 a 12. Así que eso... Los años sabrosos. Sí. Ahí es que todo el mundo está candente. Gracias a Dios que yo no fui ninguno un estudiante tuyo, porque si no me hubiera reprendido en el nombre de Jesús. Amén. Así que... Pues vamos al mambo. Mire, Javier, yo te invité aquí a Hablar Claro. Cuéntame. Con este tema. Estoy listo, zumba. Es en relación a la educación, ¿verdad? Y es la educación religiosa, un movimiento sin norte y sin fin en las comunidades de fe. Escucha bien, la educación religiosa está sin norte y sin fin, ¿verdad? En nuestras comunidades de fe y podemos hablar hasta a nivel social también. ¿Qué tú crees? Bueno, no me gusta hablar de absolutivo, pero como estoy hablando claro, yo diría que sí. Y no solamente en las iglesias o las comunidades de fe. Yo creo que la educación como sistema está sin norte y está sin fin. Claro, hay que ser cuidadoso, hay que desmenuzar eso. Claro que sí. ¿Qué quiere decir eso que no tiene norte? ¿Qué quiere decir eso que no tiene fin? Yo creo que sí, las escuelas están haciendo algo y más o menos se dirigen a algo. Si ese algo a lo que se dirigen es lo que nosotros necesitamos realmente, pues esos son otros 20 pesos. Pues yo puedo decir que en las comunidades de fe hay escuelas. Sí. En la mayoría de ellas. Hay escuelas para los niños, para los jóvenes, para los adultos. Como en el mundo secular, pues hay escuelas también. Claro. Desde pre-kinder hasta cuarto año hay escuelas.
Y lo que allí se está haciendo algo. Claro. Allí no se va a recortar, pintar y comer limber y manualidades. O sea, se va a aprender. Ujú. Pero si tiene norte, si tiene fin... Son bien importantes. Yo diría que no. Muchas veces, y lo hablo de experiencia, ¿no? Ujú. Yo iba a la escuela bíblica y la escuela bíblica era pues un libro que adoptamos y vamos a enseñar el libro. ¿Y qué tema? Pues que está ahí. ¿Qué relación tiene eso con todo lo que estamos haciendo en la iglesia, con la misión? No, estamos ahí discutiendo unos temas cualquiera, aprender con cualquier... Mira, cualquier clase bíblica que te den, cualquier historia, pues ya con eso cumplimos. Sí, lo que pasa es que mucha gente utiliza este término y te lo voy a decir y tú me dices si te reflejas en él. Dice la palabra, que la palabra no torna atrás vacía. Entonces, de esa manera justifican que sigue siendo una verdad, la palabra no torna atrás vacía, pero justifican la acción a medias, por no decir mediocre, de una preparación contextualizada con la necesidad del pueblo, con la necesidad de la gente. Mira, yo te puedo pensar ahora mismo que me dices eso, pienso en el profeta. Ahora se me escapa hasta el nombre. Adiantre, qué cristiano soy. Mira, se me escapa el nombre. Este profeta que estaba en la casa del Señor y el Señor lo llama por nombre. Uh-huh. Mientras él dormía y él pensaba que era Elí el que lo estaba llamando. Sí, ese es Samuel. Samuel todavía no era profeta. Había sido un niño entregado al templo. Mira, mejor ejemplo que ese no está. Claro. Samuel, toda su vida entregado al templo. Sirviendo en el templo. Cuánta escuela bíblica, ¿verdad? Aquel tiempo él tomó. Y cuando Dios lo llamó, él no sabía que Dios lo estaba llamando. No reconocía la voz de Dios. Él no reconocía la voz de Dios. Que sí. Había estado perdiendo el tiempo en esa escuela bíblica. Sí. Lo perdió. No, y ese ejemplo está extraordinario. Yo me identifico con Samuel. Sí, y mi llamado... Mari, sí, sí, porque toda mi vida yo estuve asistiendo a comunidades de fe, asistiendo a clase bíblica. Y sí hubo semilla, ¿verdad? Que se puso en el corazón y que de alguna forma germinó en su tiempo, ¿verdad? Porque, como bien dije ahorita, la palabra de Dios no torna atrás vacía. Y eso es una verdad. Es una realidad. Sí, pero mira si esa escuela bíblica de Samuel, escuela bíblica entre comillas, ¿verdad? Porque no se asemeja tal vez a lo que nosotros tenemos hoy. No tuvo norte, no tuvo... ¿Qué tipo de preparación tuvo? Que cuando Dios tuvo ese contacto, esa experiencia relacional con él, de llamarlo por nombre, él no sabía, él estaba totalmente perdido. Entonces, ¿de qué sirvió todos esos años que estuvo haciendo? ¿Qué estuvo haciendo allí? Claro. Todos esos años. O sea, y quiero aclarar esto porque cuando utilizas el término escuela bíblica es un ejemplo, ¿verdad? No es que Samuel iba a las aulas de escuela bíblica del templo, sino que hubo una formación bíblica. Hubo una formación religiosa, una judía. Exactamente. ¿Verdad? Eso es lo que queremos decir. Y utilizamos este ejemplo contextualizándolo al hoy. ¿Verdad que sí? Exactamente. Así que eso está bueno, Javier. Pero te quiero tirar esta, a ver qué tú me respondes. Ajá. ¿Está perdida la educación? Si está perdida. Sí. Yo te puedo decir, bueno, ¿dónde la encuentro? Vamos a empezar. ¿Dónde la encuentro? Pudiéramos decir que hasta cierto punto está perdida la educación. Yo pienso que en las iglesias y en el mundo secular, en las escuelas tradicionales y en las universidades también, perdido. Pues mira, que no saben a dónde van. No saben, es lo mismo al revés. No saben a dónde van, están perdidos. No tienen norte, no tienen propósito, no tienen fin. Yo te diría, Larry, que yo pienso que esto empieza con no tener un entendimiento profundo del valor de la educación y de cómo la educación se da. Nosotros los seres humanos somos bien distintos a los animales. Sí. Los animales, yo no sé si ustedes, hablando claro, han tenido un gato o un perro, han visto al gato o al perro parir, o aquellos que tienen caballos, vacas, lo que sea, ¿no? Los animales son bien distintos de nosotros. Los animales nacen y ellos ya saben lo que tienen que hacer. Es más, hay animales que sus padres ponen los huevitos y los abandonan. Y desde que las tortugas. Las tortugas nacen. Funcionan por instinto. Por instinto. Ellos ya saben que ellos se tienen que tirar al agua porque si no se tiran al agua se ahogan, o sea, se asfixian, ¿no? Mueren. Necesitan ir al agua. Ellos por instinto van. Pero los seres humanos no somos así. Yo que soy padre, aquellos de ustedes que estén escuchando, que tengan padres, que tengan hijos. Usted tiene un hijo de 1 mes. Usted no lo deja 1 hora solo en el cuarto. Usted está ahí con él porque es que ese niño no se vale por sí mismo. Ese niño no... Si se hace pipi, se hace caca.
Y ahí se con queda. pipi y con caca encima porque es que él no puede hacer nada por sí mismo. Y no un día. Por año. No es hasta los 2 años, hasta los 3 años que esos niños empiezan poco a poco a valerse por sí mismos. Entonces, todas las especies no tienen que educar. Porque por instinto ellos funcionan. Uh-huh. Nosotros tenemos que educar intencionalmente. Y yo creo que no se le da valor a la educación. Y como no se le da valor, pues la educación está perdida. Uh-huh. Bueno... ¿Tú crees eso? Que nosotros no le hemos dado el valor suficiente a la educación. Obligado. Dame unas razones. ¿Algo más que nosotros... ¿Algún ejemplo que tú digas? Yo quiero saber quién aquí llegó a su casa, le dijo a sus padres, yo quiero ser maestro, y hubo una celebración en el hogar. Wow. Sí, yo me acuerdo que había un anuncio antes de televisión que decía, yo quiero ser maestro. Y los padres decían, ¿maestro? ¿Maestro? ¿Cómo? Mira, ese yo creo que es el ejemplo más sencillo de que aquí no se le da valor a la educación porque no se celebra, no se inculca. O sea, si tú quieres ser maestro o si eres maestro, quiero que sepas que es porque no tuviste el IGS para entrar en ningún lado. Uh-huh. Entonces, como no pudiste ser otra profesión, no te quedó de otra que ir a la educación. Y ese es el valor que le estamos dando. Esos son los maestros. Entonces, si esos son los maestros, entonces, ¿qué vamos a lograr en las escuelas? O sea, que es más complicado ser un ingeniero o ser un médico sin restarle que un maestro. Que un maestro. Bueno, que el maestro es el que le enseña a todos ellos. Es que yo creo que no tiene que ver, no es un elemento de complejidad. Claro. No, porque que me diga a mí que no es complejo tener 25 estudiantes ahí en el salón y darles clases, pues eso es complejo. Pero no es un elemento de complejidad, es un elemento de valor. De cuál es el valor que se le da a eso que está haciendo esa persona. Y lo podemos llevar al contexto religioso. Si te dan a escoger entre ser evangelista, pastor, profeta, maestro, apóstol, ¿cuál tú escoges? Sí, Vamos a ver quién se apunta para ser maestro. Sí, todos quieren ser apóstol. Apóstol, pastor, lo que sea. O sea, a la gente se le ha olvidado que nosotros tenemos ministerio dentro de la iglesia, que tenemos ministerio y que ninguno es más que otro. Uh-huh. Todos son iguales. Hay un pasaje de la Biblia que está Pablo y Pablo está reprendiendo en una de las cartas. Yo no cito porque se me olvida, pero hay una de las cartas donde Pablo está reprendiendo y Pablo dice, que si ustedes dicen que son míos o que son del otro, del fulano, ¿qué importa quién siembra, quién edifica, quién riega? Somos todos un cuerpo y la cabeza de todo esto es Cristo. Ese es el texto que dice, Pablo sembró, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. El crecimiento lo da Dios. Entonces, no importa si tú eres pastor, si eres apóstol, si eres esto, si eres lo otro. Entonces, nosotros los seres humanos, que por definición bíblica somos seres caídos, nosotros le damos valor a las cosas. Y lo que el mundo le da valor, nosotros lo transportamos a la iglesia. Entonces, como en el mundo... Lo que el mundo le da valor, nosotros lo transportamos a la iglesia. Lo transportamos a la iglesia, claro que sí. O sea, ¿qué te puedo decir con eso? Como en el mundo no vale nada ser maestro, uh-huh. ¿Dónde está la fila de cristianos apostándose para ser maestros de escuela dominical? Sí. ¿Dónde están? ¿Quién quiere ser maestro? No. Es que yo quiero ser pastor. Yo quiero estar en el púlpito. Uh-huh. Yo quiero predicar. Yo no quiero hacer otra cosa. No, y si son maestros o maestras, tú le dices, tenemos un taller para capacitarles, para darle herramientas, para fortalecerles. Y no se presentan, no participan, no se involucran. Porque de alguna forma, yo entiendo lo que tú quieres decir. Este asunto de la educación eclesial, de las comunidades de fe, está desvalorizado. Está desvalorizado. Perdonen por ahí, pero estamos aquí en vivo y tenemos hijos y hijas. Y en ese sentido, al no darle valor, está perdido. Eso es así. Se pierde la esencia porque pues no tiene la importancia que debiera tener. Y eso te puedo dar otro ejemplo. Ya te di ese de que no hay gente alistándose para ser maestro. Sí. Pero tampoco hay gente alistándose para ser estudiante. Claro. ¿Quién va a la iglesia con sed de ir a la escuela bíblica? ¿Quién dice, es que yo quiero llegar temprano 1 hora antes? Por favor, dime en clase bíblica. Oye, Javier, yo madrugaba para ir a las clases bíblicas. No sé, ¿verdad? Mi experiencia con las clases bíblicas ya cuando ¿verdad? Mi iglesia madre, a la que me terminé de formar para comenzar el ministerio, el pastor o los pastores que pasaron en mi proceso fueron buenos maestros y de alguna forma provocaron esa sed. Ahí estamos. Ahí hay varios elementos que me estás diciendo. Uno, era el pastor. Sí. Era el pastor.
El pastor siendo maestro. O sea, nada aquí de que hay un llamado pastoral y un pastor... No, y había maestros regulares también. O sea, pero habían discusiones saludables y discusiones donde la gente lo que le faltaba era los puños y las patadas en un buen sentido. Pero esas discusiones traían pensamiento crítico y nutrían a la comunidad. Ah, qué lindo el pensamiento crítico. Me fui muy poeta. Pensamiento crítico, claro, pues ahí es que tenemos que ver. Entonces, regresamos a si la educación está perdida o no. La educación funciona. Claro. La escuela funciona. Lo que se está haciendo en la escuela bíblica funciona siempre y cuando no estén perdidos. Entonces, ¿qué es tu escuela? Si tu escuela bíblica es coger un libro que te dieron y tú vas a enseñar hoy el capítulo 1 y mañana el capítulo 2 y después el capítulo 3, pues ahí se pierde. Se pierde porque tú pierdes la esencia de qué es lo que tú estás tratando de hacer. O sea, yo creo que la educación es de las cosas más esenciales que debe haber en la iglesia. Otro ejemplo de cómo la iglesia está perdida, hablamos de presupuesto. ¿Dónde están los chavos para la clase bíblica? ¿Dónde están los chavos para...? O sea, ¿qué parte de todo lo que una iglesia puede generar se emplea en ese proceso de enseñanza? Que no solamente son, escuela bíblica, romper el paradigma de que es coger una clase como en la escuela. Sí. ¿Dónde está el elemento de la discusión? ¿Dónde está el elemento de hablar? ¿Dónde está el elemento de sentarnos a leer, a discutir, a tener pensamiento crítico, a proveer otros espacios? A incentivar, incluso para cuando la gente llegue. Yo he tenido espacios de fomentar la educación en comunidades de fe, porque soy pastor, ¿verdad? De vocación. Y he sido practicante de escoger temas, aunque utilizo un libro como guía, pero dentro del libro siempre hay un tema controversial. Y yo utilizo esos temas como gancho para que la gente comience a discutir sobre él y a abundar desde su perspectiva. Y cuando tenemos el próximo tema, lo di de antemano, en la próxima clase lo discutí. Antes de discutirlo le digo, quien venga preparado y me traiga un argumento chévere que lo podemos discutir, le voy a dar un incentivo. A veces le traía libros o algún detalle. Y, mano, eso fue súper saludable. Y la gente llegaba a pompear y había gente que me hacía falta que llegara. Pero mira, de nuevo, estamos trayendo cosas del mundo a la iglesia. Sí. Porque es que la iglesia no es una transacción. La iglesia no es ven a la escuela bíblica que yo te voy a dar algo. Y ahí es que se pierde el norte. Ahí donde uno dice la educación está perdida. Porque es que ya han perdido el valor. El maestro ha perdido el valor. El estudiante ha perdido el valor. Nadie quiere ser maestro. Nadie quiere ser estudiante. No quieren aprender a no ser que haya algo que yo pueda inmediatamente sacar de eso. Sí. Y yo pienso en Jesús. Y Jesús, antes que ser cualquier otra cosa, dentro de tantas cosas que hizo, fue maestro. Ese es el título que todo el mundo lee. La Biblia, título que utiliza es Rabí, maestro. Maestro. No le dicen pastor, no le dicen apóstol, posteriormente se le llama profeta, ¿verdad? Sí, después de su nacimiento, la otra primera historia que hay es cuando él se pierde. ¿Y dónde él estaba? Educando. Y yo creo que ese elemento de que nosotros queremos ser como Jesús, pero nadie se quiere ensuciar las manos y educar. Y hay que educar. A mí me gusta un pasaje mucho de la Biblia que dice que Satanás o el mal, o como usted lo quiera llamar, lo que vino fue a tenernos en tiniebla, a no dejarnos ir a la luz, a que nosotros... Y yo lo veo eso desde la educación. ¿Qué significa estar en tinieblas? Pues que estoy ciego, que estoy ignorante, que estoy bruto, que no sé nada. O sea, y hay gente que lleva mucho tiempo en la iglesia. Tú le preguntas, mira, ¿qué es pecado? No sé, qué es pecado. ¿Qué significa que la sangre de Cristo te lava, te limpia? ¿Y por qué el sacrificio de la cruz o sea, y el rol del Espíritu Santo en tu vida? O sea, tantas cosas que son esenciales. Sí, básicas. Que son de escuela bíblica, que estamos toda la vida conociéndola. Y al final nadie te puede producir 2 oraciones inteligentes de qué son esos conceptos. Entonces ahí tú dices, la escuela bíblica está perdida. Y la escuela bíblica, la predicación, bueno, la iglesia está sin rumbo, está sin norte. ¿Qué está haciendo? Y vuelvo al ejemplo de Samuel, cuando entonces Dios te llama. O sea, ¿qué tú estuviste haciendo todo ese tiempo en la iglesia? Así que yo pienso que ese elemento del valor, de volver a valorizar la educación, volver a valorizar al maestro, al estudiante,
de por qué estamos aquí reunidos, de ver la importancia de aprender, de que hay un elemento intrínseco de que yo me tengo que llevar algo a cambio, de que hay una transacción. Sí, no, pero sí, hay un beneficio, vamos, hay un beneficio educativo, pero tú no lo haces por el... Es aprender por aprender, es aprender para ser transformado, es aprender para que Dios me cambie. Oye, yo pienso en Nicodemo. Nicodemo es una de las personas que llama a Jesús maestro. Y cuando él va a donde Jesús a hacerle una pregunta, él va en la oscuridad, que nadie lo vea, escondido. Maestro, tengo una pregunta. Y es importante, es un intérprete de la ley, Nicodemo. Yo lo sé. Así que... él es un intérprete de la ley. Él mismo es, pues, básicamente casi un maestro. Pero él va donde Jesús, lo reconoce en su posición como maestro y le dice, maestro, ¿qué significa esto de que tengo que nacer de nuevo? ¿Por qué? Porque él estaba oscuro, él estaba en tiniebla, él estaba ciego, él estaba bruto. Él pensaba que estaban hablando de cosas concretas. Y Jesús le dice, pero no, pues yo no te estoy hablando de cosas concretas. Yo estoy de acuerdo contigo. Es imposible volver a entrar al vientre de tu madre y salir. Eso no es. Yo estoy hablando de otra cosa. Y es lo mismo. Cuando Jesús le dice a la multitud, yo soy el pan. Y la gente se escandaliza y dice que tú eres el pan, que nosotros te tenemos que comer a ti. ¿Qué es eso? ¿Cómo que te tenemos que comer? Dice, no, pero es que yo soy el pan de vida, otra cosa. Yo soy el nuevo maná, yo soy... yo soy tantas otras cosas. Entonces, nosotros estamos... Cuando nosotros... Yo quiero que pensemos en el nacimiento cristiano como en el nacimiento humano. Cuando nosotros nacemos humanamente, dijimos ahorita, tú eres un bebé. Tú no sirves para nada. Hay que darte leche. Y la Biblia habla de la leche y habla de la vianda. O sea, hay que mantenerte porque tú solo no puedes hacer nada y no entiendes nada. Tú no sabes lo que es el mundo. Tú estás totalmente ignorante. Pues cuando uno le dice que sí a Jesús, y eso, viene el pastor, predica. Yo te digo que sí, me convertí. El Espíritu Santo hace su trabajo y que me convence de pecado. Yo vengo, me convierto, toda la cosa. Soy un bebé, aunque tenga 50 años. Y entonces, ¿cómo yo voy a lograr madurar? Porque todos los domingos voy y escucho una predicación, entonces yo maduro. Es que tiene que haber... Otra cosa. Eso no funciona así. No es suficiente. Porque nosotros no somos animales. Sí. Ahorita lo dijimos. Los animales, por instinto... Qué abusador. Sobreviven solos, sin que nadie... O sea, nadie le tiene que decir al mono qué comer. Sí. Él está en la naturaleza y dice, esto yo me lo puedo comer. Esto no. Y de momento perciben el peligro. Yo vivo en una selva. Hablando claro, yo vivo en una selva. Mira, a las 6 de la tarde, en punto, aquellos grillos empiezan... Yo a veces, yo sé la hora por el sonido de los grillos. Sí. ¿Y quién le dijo a los grillos que tienen que grillar a las 6 de la tarde? Sí, sí. Eso por instinto. El coquí. Así todo. Es. Así son los animales. Pero nosotros no somos animales. O sea, tú lo que estás diciendo es, Javier, y escucha esto. Yo siento esto, ¿verdad? Yo siento que tú lo que estás diciendo es que la iglesia está funcionando por instinto y no por dedicación a transformar y a reformar y educar al pueblo. O sea, que la gente está fluyendo orgánicamente. La gente va a la iglesia, tiene un acto de conversión... Y está fluyendo orgánicamente. Ahí es que voy a... Está perdida la educación o le estamos dando el valor a la educación. Estamos entendiendo que la educación es ese mecanismo en la iglesia. No estamos hablando del mundo secular, estamos hablando de la iglesia. En la iglesia, la educación es ese mecanismo formal mediante el cual la persona se va a transformar. Porque cuando él le dice que sí a Jesús y viene el Espíritu Santo, él es un bebé y no sabe nada. El Espíritu Santo le tiene que revelar. Y hay unas cosas que van a fluir por instinto. Hay unas cosas que el Espíritu Santo va a hacer que no la puede hacer ningún ser humano. Y tiene que ver con conocimiento y tiene que ver con revelación. Porque el Espíritu... O sea, de momento el Espíritu Santo a ti te convence de algo. Que para cada persona, ¿verdad? Eso es el trabajo del Espíritu Santo. Sí. Ese es otro tema. Pero el Espíritu Santo se va a encargar de enseñarte unas cosas. Pero el Espíritu Santo, dentro de la descripción que tiene en la Biblia, no lo describen como maestro. En ningún lugar. El Espíritu Santo es tu consolador. El Espíritu Santo es tantas cosas. Guía. Pero no es tu maestro. Eso se nos delegó a nosotros, los seres humanos, como ministerio. ¿Lo dijo Jesús? No fue Jesús.
No fue Jesús. Unos son apóstoles, unos son... Pablo. Fue Pablo. Unos son apóstoles, unos son profetas, unos son evangelistas, unos son pastores y unos son maestros. Ese ministerio se nos delegó a nosotros. Uh-huh. Y yo pienso que la iglesia que no valora ese ministerio y no lo valora. No lo valora porque es que estamos cogiendo las cosas del mundo y lo estamos trayendo a la iglesia y en el mundo no se valora la educación, por tanto la iglesia tampoco se valora. Entonces, la iglesia está funcionando coja, porque todos los ministerios son importantes. No es que estemos por instinto. Nosotros nos dejamos dirigir por Dios. Dios es la cabeza, el Espíritu Santo nos dirige. No es que estemos por instinto únicamente, pero estamos cojos en la medida que uno de esos ministerios nosotros no lo estemos activando como debe ser. Las personas deben recibirse, se tengan 50 años, como que no saben nada. Y entonces hay que... Esa ignorancia buena de que no sé nada. Oye, los filósofos, yo sé que hay que hablar claro y yo no quiero hablar filosofía, pero ¿qué decía el filósofo? Yo solo sé. Y yo no sé nada. Eso es el principio para tú aprender. Tú tienes que reconocer la ignorancia. Eso hasta cierto punto es bíblico porque la invitación bíblica a ser humildes no es hacer zángano, ¿verdad? A ser humilde y entender que nosotros no lo sabemos todo. Nos abre la puerta a tener un encuentro con lo nuevo, con lo que Dios quiere enseñar, con lo que Dios quiere instruir. Ahora, espérate. Quiero hacer una parte porque no quiero que esto se me olvide. Larry. Y en esto de la educación, si está perdida o no está perdida, también nosotros tenemos que tener cuidado en esto de que nosotros tomamos cosas del mundo y las traemos a la iglesia. Uh-huh. Que realmente cuando a ti te llaman a ser maestro, ¿qué te están llamando a hacer? Y cuando te están llamando a ir a una escuela bíblica, ¿qué es lo que supone que esté pasando allí? Y yo creo que todo el mundo tiene concepciones distintas de eso. ¿Por qué? Porque no se habla. Uh-huh. Y por eso estamos prohibiendo estos espacios. No se habla. ¿Qué debe pasar en una escuela bíblica? ¿Qué debe hacer el maestro? ¿Qué debe hacer el estudiante? Y pienso que un punto de partida, aunque no es una solución, pero un punto de partida es mirar a Jesús. Claro. Un ejemplo de eso. Jesús es el maestro por excelencia y nosotros queremos llegar a la estatura de Cristo. Jesús era el maestro por excelencia. Entonces, ¿cómo Jesús enseñó con escuela bíblica? Jesús enseñó dando una clase. En parte sí. Porque él decía parábola. El sermón del monte es casi una clase. Uh-huh. O sea, no es una predicación, pero vamos, es también una escuela. Y parte de la formación del judío, porque Jesús era judío, era asistir al templo, a la sinagoga y recibir una formación religiosa. Uh-huh. Eso era parte esencial de la práctica judía. Pero el elemento de él como maestro se daba en el discipulado, en la mentoría. Cuando él cogió a estos 12 hombres, bueno, y sabemos que eran muchos más, y él les dijo, sígueme. Y ellos le dieron que sí. Yo lo hago el paralelo con el momento de conversión. Sígueme. ¿Me acepta? Uh-huh. Sí, me acepta. ¿Me sigue? Sí, me sigue. Pues es el comienzo. Entonces ahora viene un proceso de discipulado, que no es otra cosa que un proceso de enseñanza, donde yo constantemente te voy a modelar la vivencia de Cristo. O sea, yo soy el reflejo de Dios. El que me ve a mí, ve al Padre, Dios Jesús. Uh-huh. Y Él le modeló a esos 12 discípulos lo que significaba ser cristiano. Y Él le decía, un día ustedes van a hacer esto. De hecho, hay un pasaje de la Biblia que no se predica mucho, pero que Jesús toma a los discípulos y los manda de 2 en 2. Uh-huh. Y dice, esto es lo que ustedes van a hacer. Y cuando lleguen a las casas, van a hacer esto y van a hacer lo otro. O sea, él primero los recibió, Él los enseñó, Él les mostró. Entonces, yo creo que esto se pierde de la escuela bíblica y la tristeza de por qué no se valora el ministerio de ser maestro. Y voy a decir esto con mucho cuidado porque ahorita dijimos, todos los ministerios son importantes, pero el maestro como ministerio es uno de los más importantes. Porque el maestro tiene que ser todo. El maestro tiene frente a sí al profeta, al evangelista, al pastor, al apóstol. Él los tiene ahí. Y él tiene que modelarle lo que es la vida cristiana para que ellos a su vez puedan ejercer sus ministerios. Claro. Entonces, yo recuerdo,
Oye, a mí me obligaron a ir a la escuela bíblica, Larry. ¿De verdad? Me obligaron porque en la iglesia donde... No fue Claudia, ¿verdad? No fue Claudia. Bueno, esos son otros 20 pesos, ¿verdad? Yo me acuerdo que uno de los elementos importantes para tú tener una posición de servicio es que tú tenías que ir a la escuela bíblica. La daban domingo y la daban lunes. Si el domingo tú no ibas, porque el domingo tenía una función de liderazgo y servicio, porque era Ujiel, por ejemplo, el lunes te tocaba cogerla. No podía faltar. Y eso era un requisito. Y yo recuerdo que yo empecé a ir obligado. Pero cuando yo conocí a esa maestra, porque es que esa maestra sabía lo que era dar escuela bíblica. Porque por eso es que yo digo, tenemos que tener cuidado. Yo no puedo decir que está perdido en todos los lugares. Claro. Hay personas que saben lo que están haciendo, se están dejando dirigir por Dios. Y yo recuerdo a esta maestra, era una anciana de la iglesia, le decían anciana. Y mano, tú ibas a esa clase y eso era... un refrigerio espiritual. Salías con hambre de recibir más. Que ella empezaba la clase y ella está hablando de un tema y se te paraba al lado, te echaba el brazo y te decía, papito, tranquilo. O sea, el espíritu me dice tal cosa, bla, bla, bla. Y lo ataba con la clase y por ahí seguía. Y tú decías, espérate, esta ancianita está conectada con Dios. Y esto está bueno venir aquí, escuchar lo que ella tiene que decirme. Pero lo más que se daba realmente era el mentoreo. Porque entonces ella traía sus vivencias. Ella lo conectaba con cómo ella lo hacía. Y tú tenías ese modelaje. Y oye, tú salías de allí diciendo, yo no quiero ser pastor. Yo quiero ser maestro de escuela bíblica. Wow. Yo quiero hacer lo que ella está haciendo. Yo quiero que Dios me use como Dios la está usando. Y esos espacios se pierden a veces. O sea, yo he ido a escuelas bíblicas frías. Sí. Frías de verdad. Que eso es brea. Y lo mismo pasa en las escuelas. Cuando el maestro no tiene claro. O sea, hay un dicho de un filósofo también, Montaigne, que decía que las personas no son botellas para ser llenas, son fuegos para ser encendidos. Wow. Entonces, ese es el rol del maestro. ¿Para qué yo estoy allí? Mi rol es que tú te memorices un texto bíblico. Un texto bíblico. Mi rol es que tú te memorices una historia bíblica, que tú sepas quién es Jonás y que el pez se lo comió. Y yo cumplo mi función y mi propósito es que tú te memorices estas cosas y que tú puedas cantar una canción al frente de la iglesia, a los niños, que canten la canción que estuvimos un mes practicando y que puedas hacer una pantomima. Eso que tú dijiste al principio de que es que cuando la semilla no torna atrás vacías o nosotros estamos cumpliendo nuestra misión cuando le estamos enseñando todas estas escuelas bíblicas. Sí, pero es memoria. Lo que Jesús hizo con sus discípulos fue ayudarles a que se memorizaran el rollo. Sí, porque nos vamos del viaje, el concepto bancario de que la gente está ahí para aprender. Exactamente. Aprender y memorizar. Aprender es memorizar. Sí. Entonces, esa es la teoría, esa es la mala interpretación de la teoría. Ahí decimos, la educación está perdida. Sí. La escuela bíblica está perdida. Porque aprender no es memorizar. No tiene norte, no sabe a dónde se dirige. Entonces, mira eso. Y esto no es un cristiano hablando. Sí. O sea, los seres humanos son fuegos para ser encendidos. ¿Y quién nos enciende? ¿Los encendemos de domingo a domingo en predicaciones? En parte. Pero no es suficiente. No es suficiente. O sea, tiene que haber alguien que se siente en un diálogo, en un discipulado, en una mentoría, en un llevarte de la mano. Y ese trabajo obviamente lo hace el pastor también. Sí. Pero el pastor no puede hacer eso por 300 personas todo el momento. Por eso es que la carga es compartida y para eso están los maestros, para educar. Sí. Entonces el maestro es el que te educa, el que te dice, mira, tú tienes a alguien que es el Espíritu Santo, que es una persona que está ahí para ti, que tú hablas con él y mira cómo se hace y te lo modela. Entonces eso, yo no sé cuántas iglesias pueden alzar la mano delante de Dios y decir, eso es lo que está pasando en mi iglesia. A mí me gusta esa visión porque, de hecho, yo estaba viendo los otros días un video que me voló la cabeza. En China hubo un líder que se llamó Mao Zedong. Sí. Entonces, él buscó erradicar las religiones, entre ellas la religión cristiana. Sí, Mao Zedong, claro. Entonces, mira lo que hace. Al erradicar las comunidades, porque él prohibió que haya iglesia, que haya templos cristianos. La gente pensó que la iglesia se iba a extinguir. Entonces, cuando años después se vuelve a permitir que haya templos, que la gente volviera a tener reuniones, etcétera, descubren algo extraordinario. Y es que la iglesia había crecido. Sin tener templos,
ni culto, ¿verdad? Ni esa experiencia cúltica. Y la gente se preguntó, ¿qué pasó? ¿Y por qué la iglesia creció? Y lo que sucedió fue algo extraordinario. Y fue eso que tú hablaste, el acompañamiento y la mentoría. La gente se vio obligada a tener espacios de encuentro de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4, para poder relacionarse. Y esas relaciones de estudio, de educación, de valorizar lo que tenía en las manos, la educación, los espacios de diálogo, de aprendizaje de la palabra, lo valorizaron tanto que cuando la gente se unía, ese movimiento fue creciendo a tal punto que cuando reabrieron las iglesias, el movimiento cristiano era masivo. La gente se sorprendió con la cantidad de cristianos que existían y que habían en China. Bueno, Larry, ¿cuál es la gran comisión? Id y haced discípulos, bautizándolos y enseñándoles. Pero de todos esos verbos, más importante es hacer discípulos. Ahí que está la clave. Eso fue lo que hizo Jesús, hacer discípulos. Y tú haces discípulos bautizándolos, que es el acto de la conversión. Primero, tienen que hacerse seguidores. Y enseñándole. Entonces, si solamente los bautiza y no le enseña, no son discípulos. Sí. No son discípulos, no están siguiendo a nadie. No son discípulos. Los dejan en el aire, totalmente de acuerdo. Están perdidos. Sí, están perdidos. Están perdidos. Entonces, pues, yo pienso que lo mismo pasa en la educación secular, porque yo trabajo secularmente en la educación. Yo pienso, lo que se está haciendo en la escuela, brutal. En contra de viento y marea, porque esta sociedad... Oye, para tú lograr que un estudiante quiera aprender, se necesita porque estamos en una sociedad del placer, Larry. Y sociedad del placer. Es un buen tema para hablar claro. Yo sé. Nuestra sociedad es del placer. Y tú convencer a un niño de que se esfuerce en algo que tal vez no le interesa, toma tiempo, toma gónada, toma... intervención del Espíritu Santo para tú poder lograr eso. Entonces, pues, lo mismo pasa en la iglesia. O sea, no es que lo que estamos haciendo en ese servicio dominical está mal. No es que lo que está pasando en el salón está mal. Es que no tiene norte, no tiene fin. Estamos ahí educándolo. Estamos cumpliendo con el rol. O instruyéndolo. Estamos instruyéndolo en unos temas, en unas destrezas, en unos contenidos. Pero esas destrezas, esos contenidos, los estudiantes y en el mundo secular, en la escuela dominical, no los están integrando a su vida, no lo están haciendo una vivencia, están allí forzados, no provoca transformación. Y entonces, en ese sentido, hasta cierto punto, pues pierde el tiempo. Sí, pierde el valor. Te voy a hacer otra pregunta, Javier, para seguir por ahí. ¿Crees que las comunidades de fe, ¿verdad? Y lo digo como pastor también, ¿crees que debemos de tener la escuela bíblica? Si la deben tener. Sí. Pues, si usted ha estado escuchando algo de lo que yo he dicho, y yo no sé mucho porque yo solo sé que no sé nada. Sin el espacio de aprendizaje, la iglesia pierde el tiempo. El espacio de aprendizaje es esencial para tú tomar un infante bebé que deje de tomar leche, que coma vianda y que cumpla la gran comisión. Sin ese proceso de aprendizaje, eso no va a suceder porque nosotros no funcionamos por instinto. Y esto obviamente quitando el rol del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace un bypass. El Espíritu Santo puede tomar a una persona que no sepa nada y ponerla a predicar inteligentemente, capaz de que los demás entiendan y se conviertan. Ese es el rol del Espíritu Santo. Di lo primero que dijiste mirando ahí. La iglesia sin educación cristiana, mirando la cámara que está en el medio. La del medio. Pierde el tiempo, tú dijiste. Pierde el tiempo. Sí. Pierde el tiempo. Y no es la iglesia. Es que la gente no quiere aprender, Larry, porque aprender no tiene valor, porque la educación no tiene valor. Mira, oye, yo veo los padres. ¿Cuántos padres tienen hijos y los quieren bautizar en la iglesia? Sí. Los quieren presentar en la iglesia. O se casan y no habiendo asistido nunca a la iglesia, quieren ir a una iglesia para que la iglesia los casen. Y ustedes que son pastores allá, ministros, ustedes sabrán de qué yo estoy hablando. Oye,
La gente no quiere compromiso. Sí. La gente no quiere ese esfuerzo. O sea, cuando los padres presentan a los niños, es porque ellos están haciendo un compromiso frente a esa comunidad de fe de que ese niño, ellos lo van a instruir, porque la semilla que se siembra no se echa atrás vacía, ¿verdad? Ellos están haciendo ese compromiso de que lo van a instruir. Y esa comunidad de fe está haciendo un compromiso de que va a recibir a ese niño, lo va a educar. ¿Y qué pasa con esos padres después que lo presentan? Desaparecen. Lo que pasa es que ven ese acto del bautismo, el acto de la presentación, como un amuleto. Así es que lo ven. Pues entonces no tienen un entendimiento. El matrimonio como un acto de un amuleto. No tienen un entendimiento profundo de lo que eso es. ¿Y dónde ellos van a obtener ese conocimiento profundo de lo que es el acto? ¿Eso se da en una predicación? No es suficiente. Pues claro que no. Una predicación no es suficiente para tú conceptualizar en lenguaje educativo. Sí. Tú no conceptualizas en una predicación como tú no aprendes a multiplicar en una clase. Es que tú no conceptualizas. Esos son temas abstractos. Entonces, ¿está perdida la educación? Pudiéramos preguntar. ¿Está perdida la iglesia? Pudiéramos preguntar. Son preguntas válidas. Yo pienso que en la medida que nosotros no le damos el énfasis a la educación que debería tener, en el sentido del discipulado que debería ser, la enseñanza, no solamente de principios, conceptos, destrezas, sino de modelaje, de acompañamiento y de llevar, la iglesia se va a quedar infante. Que no es malo. Que no es malo, pero se queda infante. Eso no es malo, pero es lo que Dios quiere. El propósito de Dios es que uno crezca, que uno madure, que uno llegue a algo. ¿Cómo vamos a discipular a otros si nosotros no hemos sido discipulados? Que se cumpla la palabra. Nosotros tenemos que crecer para que se cumpla la palabra que dijo Jesús. Cosas más grandes que las que yo hice, ustedes harán. Pero para que eso suceda, nosotros tenemos que crecer y madurar. Yo creo que la iglesia tiene que ponerse las pilas, Javier, porque en el momento que la iglesia se mantenga en la idea de que con esto es suficiente y con esto cumplí, mira, a veces uno hasta para programar, las personas, en la idea de programar, que no está mal, ¿verdad? Porque es lo que se conoce. La programación sigue siendo una programación rutinaria. O sea, ya miro el calendario del año pasado, que hice el año pasado, y lo repito este año. ¿Entiendes? Y en el ambiente educativo, los ciclos educativos muchas veces se mantienen en los mismos temas por años. Yo llevo años escuchando los mismos temas, pero nadie se atreve a hablarme a mí en una clase bíblica. Son pocas las personas que se atreven a hablarme a mí en una clase bíblica de por qué el Partido Popular y el Partido PNP son las únicas opciones, en teoría, para el pueblo de Puerto Rico. ¿Por qué no existen otras opciones? ¿Y cómo hablar de ese tema a través de la Biblia? ¿O cómo podemos hablar de cómo el sistema de gobierno de nuestro país, el sistema político, los gobernantes, las gobernadoras, los gobernadores... Son temas que se deben hablar y no se pueden hablar desde el púlpito. Entonces, porque... La educación, el foro educativo es el ideal. Ahí es que podemos pelear, discutir. Ese es el espacio porque cada cual tiene su punto de vista. El espacio sagrado que Dios quiere para que esas conversaciones se den. Pero te dejo con esto porque yo sé que el tiempo está corriendo. Nos queda una pregunta más y cerramos. Mira, pero yo te quiero dejar con esto por si acaso lo quieres coger para otro. Es que como te dije ahorita, que esta sociedad es una sociedad del placer y eso es un problema. En esta sociedad, una sociedad juvenil. Y con eso quiero decir que nadie quiere ser adulto. Nadie quiere ser adulto. No. Los adultos quieren seguir siendo jóvenes. Quieren seguir yendo a conciertos a las 10 de la noche y dejar los nenes con un babysitter. Quieren seguir manteniéndose joven. Y de eso hay tela para cortar, de cómo no queremos envejecer. Envejecer es algo malo. Nadie quiere ser adulto. Entonces, como no quieres ser adulto, pues no quieres ni educarte tú, ni ser mentor para otras personas. ¿Por qué carecemos de mentores? ¿Por qué carecemos de cristianos que puedan ser mentores? ¿Por qué carecemos de maestros de escuela bíblica que usted tenga? Porque nadie quiere pasar el trabajo. O porque no han tenido los modelos, o porque no quieren pasar el trabajo ellos mismos de tener una vida consagrada, de verse que son tan consagrados a Dios como un pastor. Porque no es hasta que tú eres pastor que tú dices, espérate, ahora yo tengo que fijarme todo lo que yo hago porque ahora yo soy pastor. Y entonces el maestro de escuela bíblica puede hacer lo que le dé la gana.
No. Pues algunos sí. Entonces, ahí tenemos problemas. Pero tú me querías hacer una pregunta. Sí, la última. Y ahí vamos cerrando porque, mira, nosotros tenemos un problema a nivel educativo y a nivel social en el sistema educativo tenemos un problema serio. Serio. Uno nada más. Uno. Bueno. Tenemos uno. Gloria a Dios. Un problema a nivel macro, ¿verdad? Globalizado. Que incluye muchos otros subproblemas. Nuestro sistema educativo es... Yo escuché una persona que una vez dijo, es garrafal. Eso lo decía yo creo que Héctor Ortiz. El obispo Héctor Ortiz. Garrafal. Es un problema tan serio que yo creo que se derrama sobre todos los movimientos, sobre todas las comunidades, sobre todas las vertientes. Claro. Entonces, la pregunta es esta. ¿La iglesia es un reflejo de nuestra sociedad? A través hablando desde la perspectiva educativa. ¿El sistema educativo de nuestras comunidades de fe es un reflejo del sistema educativo de nuestro sistema social en general? Yo diría que sí. Yo diría que tristemente sí. Las iglesias han cambiado con el tiempo. Uh-huh. La iglesia de hoy no es la iglesia primitiva. La iglesia de cuando Jesús caminó a la tierra. Y con el tiempo, la iglesia ha ido incorporando elementos de la sociedad a la iglesia. Yo no sé con quién yo hablaba. Yo creo que era contigo, Larry. Que decíamos que en un momento dado, por ejemplo, en un estado... no era contigo. En un estado en formación de los Estados Unidos, obviamente, cuando ellos carecían de un gobierno, porque estaban todavía formándose, eran un territorio incorporado, diferente a nosotros, cuando se estaban convirtiendo en estado, carecían de una estructura de gobierno. Y ellos tomaron prestada la estructura de una iglesia, de cómo ellos se organizaban para organizar el estado. Y yo creo que hubo un momento en la historia cuando el mundo secular se tomó prestado de la iglesia. Pero no creo que estemos ahí ahora. Nosotros estamos en un mundo donde la iglesia constantemente toma prestado del mundo. Si eso es bueno o eso es malo, eso es un tema para hablar claro. Sí. Pero en términos de la educación, nosotros lo que hacemos es que copiamos lo que hacemos en las escuelas tradicionales, que son, ¿verdad?, instituciones del siglo XIX, las copiamos y eso es lo que nosotros hacemos en nuestra iglesia. Y yo pienso que el sistema educativo, como tú dices, tiene un problema garrafal. Uno nada más, gracias a Dios, carece de norte y de propósito porque no enciende los fuegos de la gente. Lo que hace es un sistema bancario todavía. Todavía estamos llenando botellas. Y aunque hay personas que están dentro del sistema que no piensan así, sí, hay unos límites hasta donde nosotros podemos hacer porque al final te dan un examen estandarizado que es memoria. Entonces, no un examen de pensamiento crítico, un examen de memoria. Tú tienes que saber unos contenidos y unas cosas. Y yo pienso que la escuela dominical funciona así. Uh-huh. Son debates bíblicos. ¿Tú sabes quién es el autor de este evangelio? Si yo te digo profeta que se lo comió una ballena, tú puedes decir Jonás. ¿Qué fruto fue el que Adán y Eva? Pero tú sabes, es memoria. Es casi un guessing game. Uh-huh. Y eso es lo que en gran medida fomenta la escuela tradicional en el sistema de instrucción. Eso es lo que fomenta. Así que ya nosotros carecemos de un sistema educativo de como antes. Uh-huh. Oye, piensa en los grandes cristianos. Los grandes cristianos, ¿verdad? Aparte de Jesús. Grandes seres humanos cristianos. Muchos de ellos hablan de haber tenido un mentor o una mentora. Uh-huh. Un viejito, una viejita. Y no uso estos términos, ¿verdad?, en vano. Ancianos, ancianas. Que se desbordaron en depositar todo lo que ellos tenían en esta próxima generación que uh-huh. venía. Y le enseñaban los coritos y le enseñaban los himnos, pero más que eso le enseñaban la vivencia de lo que era ser cristiano. Tú ibas a la casa de esa persona estaba orando y hasta que tú no terminas de adorar, él no te iba a atender, tenías que quedarte afuera esperando que terminara. Y esas personas, ¿dónde están? Uh-huh. ¿Dónde están? Y los jóvenes los quieren, los están buscando, los necesitan.
Las iglesias los necesitan, a esos maestros. Pero, y como dije ahorita, ¿dónde está la fila de cristianos que quieren ser maestros? Que quieren ser mentores. ¿Cuándo tú fuiste a un retiro y que Dios le hablara a alguien? Así como hace el Espíritu Santo y diga, te llamo para que seas maestro de multitudes. ¿Cuándo pasó eso? Sí. No, eso no pasa. Entonces, nadie quiere ver ese ministerio como que eso es un regalo de Dios que el cuerpo necesita para crecer y madurar. Y entonces estamos replicando lo que el mundo replica, donde el maestro es el que no pudo ser pastor, el que no pudo ser evangelista, el que no pudo ser apóstol, como decimos en el mundo secular, como tú no pudiste ser abogado, no pudiste ser médico, no pudiste, pues entonces terminaste siendo maestro. Lo elige ese más pequeño. Increíble, ¿verdad? Pues debería ser al revés, ¿no? Claro, gracias. Debería ser al revés. Entonces, en la medida que nosotros no lo veamos así, estamos perdidos. Estamos sin norte, estamos sin fin, estamos sin rumbo, estamos reuniéndonos para reunirnos, para hablar, para educarnos, que no es malo, pero no es suficiente. Que rinde fruto, pero no. Podríamos hacer algo extraordinario. Yo diría, el término que yo utilizaría es podríamos explotar este recurso. Podríamos maximizarlo. Sí. Así que, Javier, gracias por este diálogo. Claro que gracias sí. por discutir, por abundar en este tema, traer tus planteamientos, tus ideas. Me gustaron mucho de los temas, como el que mencionaste, que vivimos en una sociedad de placer. Cuando hablaste también del que vemos el envejecimiento como algo malo, ¿verdad? Nadie quiere ser viejo. Nadie y por ahí para abajo. Ni responsable, ni nada de eso. Nadie quiere ser adulto, ¿verdad? Nadie quiere tomar responsabilidad. No. Y la realidad es que el asunto de la responsabilidad abarca a todos los ámbitos, ¿verdad? Y para cerrar, ¿verdad? Nosotros queremos... la gente quiere vivir juntos, pero ser amigos con privilegios y no tomar el riesgo de casarse. La gente quiere tener un... ¿Así con Dios? Sí, la gente quiere tener un celular o una cuenta de internet sin contrato. Sin contrato. Sí, porque nadie quiere estar amarrado. Entonces... Yo quiero ser cristiano sin ir a la escuela bíblica. ¿Quieres ser cristiano? Sí, sin aprender. Es más, sin ir los domingos. De hecho, yo algo que yo lo lamento mucho, y soy pastor, y me entristece, y lo hago a veces de forma jocosa en los ambientes que pastoreo, ¿verdad? Pero a veces yo le pregunto a la gente, ¿y tu Biblia? No, ya yo no la cargo. Eso pesa mucho. Celular. O a veces leemos el texto y la cierran. O sea, estamos predicando un tema y la cierran. Yo digo, dejen la Biblia abierta. ¿Para qué? ¿Para aprender? ¿Para leerla? Para leerla. Tengo que leer. Tengo que ir a la iglesia y leer. Y hay gente que depende solamente. Mira esto. Y lo cierro con esto. La gente depende solamente de la lectura somera que se hace el domingo y de los mensajitos de WhatsApp y de Facebook diciéndole Dios está contigo. Y de las oraciones tuyas, porque hasta orar da trabajo. Hasta orar da trabajo. Dependen. O sea, son con mucho amor. Son gente, son cristianos y cristianas ajeguindados de la fe de otros. Y nos pasa a todos, Larry. Sí. Nos pasa a todos porque ese es el mundo que vivimos, que nadie quiere trabajar, nadie quiere ser responsable, nadie quiere esforzarse. Eso lo que podemos conseguir sin hacer nada, eso es fidel. Está criminal, ¿verdad? Está criminal. Vamos para adelante. Gracias, Javier Bermúdez Reverón, la máquina, mi amigo. Doy las gracias porque sacan este tiempo y nos escuchan. Gracias por estar aquí en Habla Claro. Como dije al principio, puedes seguirnos en Instagram como Habla Claro 787, en YouTube como Habla Claro y en Facebook como Habla Claro. Así que si quieres hacer algún comentario, puedes hacerlo a través de las mismas redes sociales. Puedes añadir nuestro hashtag de Habla Claro o hashtag Habla Claro 787 y vamos a discutir lo que usted quiera. Traiga el tema y vamos a abordar, vamos a nutrir, ¿verdad? Estas discusiones que son muy necesarias en nuestras comunidades de fe. Así que pronto esperen un nuevo videíto. Estamos aquí con Javier Bermúdez Reverón, hablando claro. Gracias, Javier. Vamos para adelante en Cristo Jesús. Quien les habló es Larry Caratini Martínez, pastor, y estoy aquí para servirle. Y el domingo lo espero en la escuela bíblica. Eso es. Así que habla claro con Larry Caratini. Vamos para adelante. Dios los guarde. Bye.